Hola de nuevo, les doy la bienvenida a una nueva clase del curso Argentino de Programa, Yo Programo 2021. Hoy toca ver encapsulamiento. Vamos a ver de qué se trata este que es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Bueno, veamos la definición de lo que es encapsular. Es la acción de poner juntas ciertas cosas de modo que hay una razón para ello. En la programación orientada a objetos, esas cosas que vamos a encapsular y juntar van a ser los datos y los métodos que operan sobre esos datos, por supuesto. Recordemos que el concepto de objetos consta de dos partes: los datos que guarda el objeto y los métodos asociados para manipular y procesar esos datos. Es mediante el encapsulamiento que creamos las entidades que deseamos manejar en nuestro sistema. O sea, vamos a hacer módulos, vamos a trabajar con una programación muy modular, donde cada módulo va a tener responsabilidades bien definidas. Vamos a encapsular todo y esas entidades que vamos a crear van a manejar nuestro sistema. Tiene dos sentidos esto de encapsular. Uno es el de especialización. El propio objeto es quien sabrá cómo manejar los datos que contiene y lo hará con los métodos asociados a sus datos. O sea, es como que el objeto está especializado en hacer una sola cosa. O las cosas que sabe hacer, las hace muy bien y las hace de acuerdo a cómo fue construido y definido. Y completitud. La completitud nos permite descansar en que la abstracción construida representa a la entidad y a aquella responsabilidad que tendrá asignada dentro de nuestro sistema. Y esta palabra es muy importante, muy importante. Vamos a resaltarla. Es muy importante, a pesar de que ya está en negrita, la vamos a resaltar. Yo quiero darle a mis objetos, a mis entidades, responsabilidades. Quiero que hagan cosas por mí. Esas cosas que yo les voy a decir que hagan por mí son muy específicas. El objeto las sabe hacer y las hace de manera completa. Y esto nos permite descansar, esto también es fundamental, nos permite descansar en que esa abstracción es capaz de hacerlo, es capaz de llevar a cabo esa responsabilidad. Esto es muy importante, o sea, porque es la manera de pensar bien en objetos. Yo al objeto le voy a dar propiedades y le voy a dar responsabilidades. Esas responsabilidades las va a cumplir de manera completa y específica. Bien, veamos la siguiente. Interfaz pública. Esto es muy importante, la interfaz pública. Se define como interfaz pública de una clase al conjunto de responsabilidades. ¿Ven que aparece de nuevo? Va a ser el conjunto de responsabilidades que los objetos de esta clase brindan al exterior de la misma. Brindan o exponen, se suele decir también. El objeto expone al exterior una serie de funcionalidades o de responsabilidades que es capaz de cumplir, como vimos antes, de manera específica. Nos interesa mucho más la interfaz pública de los objetos que sus representaciones internas y datos asociados. Es clave. A mí me importa qué es el objeto capaz de hacer por mí. No me debe interesar, porque tal vez ni lo sepa, y es mejor que no lo sepa, cómo está implementado, cómo es que hace para llevar a cabo las responsabilidades. Me interesa lo que es capaz de hacer, y no cómo lo hace. Ocultamiento de información. Ocultar la información es utilizar las técnicas que nos brinda el lenguaje para abstraer a nuestros módulos cliente de los detalles de implementación. O sea, yo le tengo que ocultar a quien usa mi clase o mi objeto cómo hice para implementar o para cumplir con esas responsabilidades. No tengo que exponerlo, no tiene por qué saber cómo está implementado, ni cuáles son atributos, o cuáles son atributos calculados o atributos que son definidos. O sea que yo tengo que ocultar la información precisamente para programar por responsabilidades. Entonces la definición es: ocultar la información es utilizar las técnicas que nos brinda el lenguaje para abstraer a nuestros módulos cliente de los detalles de la implementación.
definición de ocultamiento de información en lo que tiene que ver con programación orientada a objetos, obviamente. Nos indica buenas prácticas de programación. Necesito de este objeto, pero no me importa cómo resuelva sus responsabilidades, mientras lo haga por mí. Es lo que estamos hablando desde el principio. O sea, yo necesito decirle al objeto y hacer uso del objeto y saber qué el objeto es capaz de hacer por mí, y no debe importarme, ni debo exponer, cuando soy el programador, cómo es que lo hace. Veamos algunas reglas. Tenemos dos reglas para lo que es encapsulamiento. Ubicar los datos y las operaciones que trabajan sobre esos datos en la misma clase. Fundamental. O sea, los datos y las operaciones que trabajan con esos datos tienen que estar en la misma clase. No puede ser que otra clase entre a modificar los datos de un objeto. O sea, los datos y las operaciones que trabajan sobre esos datos tienen que estar en la misma clase. Y la segunda regla que tenemos aquí, utilizar diseño guiado por las responsabilidades para determinar la agrupación de datos y operaciones dentro de las clases. Diseño guiado, esto por ahí es nuevo para muchos, diseño guiado por las responsabilidades. O sea, primero pienso qué responsabilidades quiero definirle al objeto y después veo cómo cumplo con eso. Una vez que están bien definidas sus responsabilidades, va a ser mucho más fácil ver qué hago, qué atributos defino, qué propiedades me interesa, cómo construyo el objeto y cómo hago los métodos que van a permitir cumplir con esas responsabilidades. Del otro lado tenemos las reglas para lo que es el ocultamiento de información. Una, no exponer atributos. Yo no tengo que darle demasiada información al usuario. El usuario puede ser una persona que está usando, o un programador que está usando la clase, o puede ser otra clase. Ya lo vamos a ver cuando trabajemos dentro de un mismo sistema con muchas clases. Por ahora estamos trabajando con POJs, o sea, con objetos simples, planos. O sea, una sola clase, atributos y métodos. Pero después vamos a ir mezclando esto cuando veamos delegación, herencia, polimorfismo, ya va a haber muchas clases. Y van a ver que no hay que exponer atributos ni al usuario ni a otras clases. En general es el exterior del objeto. Entonces, no exponer atributos. 1. 2. No exponer diferencia entre atributos propiamente dichos y atributos calculados. O sea, vamos a verlo, por ejemplo, con el objeto círculo. Yo puedo tener el radio, diámetro, perímetro y puedo tener un get radio, un get perímetro. Por ejemplo, yo dijera get radio y el otro es calcular perímetro. Eso está mal, porque uno es calculado y el otro es definido. Entonces no va. Me voy a sacar, así ven lo que dice después. No exponer la estructura interna de una clase. Tampoco se debe exponer la estructura interna de la clase. Y no exponer detalles de implementación de una clase. En la medida que vayamos trabajando y programando, ustedes se van a dar cuenta qué significa el 3 y el 4. No exponer estructura interna y no exponer detalles de implementación de la clase. Ahora lo vamos a ver un poquito con una serie de ejemplos para que quede más claro. Entonces, el encapsulamiento, antes de salir de esta diapo, el encapsulamiento tiene que ver con juntar las cosas en un mismo lugar y diseñar guiado por responsabilidades. Mientras que el ocultamiento de información ya tiene más que ver con la manera en que yo defino esas cosas y las mantengo ocultas, protegidas. O sea, no develo los detalles de implementación, ni en cuanto a atributos, ni en cuanto a métodos o a estructura interna de la clase. Bien. Pasemos a la siguiente. Vuelvo a aparecer. Bueno, accesores. Getter y setter. Son accesores, los getter y setter. Estos los van a haber visto seguramente. Acá están, getter y setter. Como título, getter y setter. Los voy a... No me... Ahí, sin remarcar. Los getter y setter son los accesores. Los accesores que bajo ciertas circunstancias puede ser necesario cambiar algún valor interno de un objeto.
Si yo necesito acceder a los atributos o a algún valor interno del objeto, puede ser atributo, puede ser otra cosa, entonces hago los getters o setters. Y getters y o setters. Son accesorios, me permiten acceder a la parte interna del objeto. Es importante proporcionar un mecanismo para poder hacerlo sin romper el encapsulamiento, o sea, sin hacer públicos algunos o todos sus miembros. Cuando vean en Eclipse lo fácil que es implementar getter y setter, se van a tentar de crear una clase y enseguida hacer getter y setter. No está bien eso, porque hay que pensar cuando yo quiero hacer un get o un set, y para qué lo voy a hacer y de qué manera lo voy a controlar, ¿sí? O sea, hay que usarlos con responsabilidad precisamente para no romper el encapsulamiento. Acá lo dice la diapositiva, sin romper el encapsulamiento. O sea, hay que ser protegido. Hay que ser cuidadosos con esto. Los accesorios serán los que nos permitan acceder a esos miembros privados de una manera controlada, ¿ven? De una manera controlada. Yo voy a controlar qué es lo que pasa. Getters, obtener, significa de get, del inglés getter, de obtener. Sirven para obtener el valor de un atributo. Y los setters, o establecer, sirven para establecer el valor de un atributo. Entonces, getter y setters van a ser los accesorios que me permiten llegar o obtener o setear o modificar algunas propiedades de mi objeto. Vamos a la siguiente. Acá tenemos un ejemplo con, por ejemplo, un atributo que podría ser la edad de una clase persona. Supóngase que la clase persona, uno de los atributos es la edad. Un getter tiene típicamente esta estructura. Public, que es el modificador de acceso. Espera que esté. Voy a cambiar. Public es el modificador de acceso. Me va a decir en qué medida es accesible el getter. Ya vamos a ver en detalle cuáles son los modificadores de acceso. Básicamente son privado, público y protegido para lo que es usted. Por ahora, privado y público. O default, que si no escribo nada, tiene visibilidad de paquete. Ahora después vamos a llegar, cuando lleguemos vamos a hablar muy bien de todo lo que es. Por ahora lo público se puede ver desde afuera, lo privado solo dentro de la misma clase. El tipo de dato. Este es un lenguaje tipado, entonces tipo de dato de retorno. Public, tipo de dato de retorno, el nombre del método, que es getEdad, y en general un get no tiene parámetros, porque trabaja simplemente devolviendo o directamente el atributo o haciendo algún cálculo o lo que sea necesario. En este caso está devolviendo directamente el atributo edad, que si está antepuesto con la referencia dis, entonces nos damos cuenta que es un atributo del objeto. Un setter, en cambio, tiene esta estructura, o sea, lo mismo, modificador de acceso, público, void, porque no va a devolver nada. Cuando un método no tiene tipo de retorno, se antepone void. No se puede no poner nada, no anda. Tengo que poner un tipo de retorno. Si no devuelve nada, va void. El nombre, que va a ser setEdad, en general se usa haciendo camelcase set y pegadito el nombre del atributo. Acá era getEdad, acá es setEdad. Y le paso, sí tengo que pasar un parámetro, porque si no, ¿qué es lo que pretendo hacer con la edad? O sea, a la edad lo más probable es que le asigne un valor nuevo, o cambie el valor de la edad por el valor del parámetro. Y entonces acá de vuelta usamos la referencia dis para que no haya ambigüedades, porque vean que se llama igual el parámetro y el atributo. Entonces el que tiene antepuesta la referencia dis quiere decir que es el atributo. Y en el atributo asigno, no olviden que siempre las asignaciones son de derecha a izquierda, el valor del parámetro edad. Y lo que estoy haciendo es un cambio del estado del objeto, donde cambio el atributo edad por un nuevo valor. Esperen que
No dice nada. No estoy tapando nada importante, eso estaba viendo. Entonces, al definir una clase se define la complejidad de estos métodos y qué tan directamente se permite el acceso a los miembros de la misma. En este caso estamos accediendo directamente, tanto para obtenerlo como para setearlo. El acceso en este caso es directo. Pero esta complejidad tiene mucho que ver con lo que voy a hacer. Hay casos donde yo no puedo poner cualquier valor. Por ejemplo, yo no puedo poner una edad negativa. Habría que controlarlo eso. Nadie puede tener una edad negativa. Entonces no tengo que asignar un valor negativo a la edad. Y eso debería estar controlado en un set que cambie la edad de una persona. En este caso estamos mostrando una estructura básica de cómo se arma un set. Pero, por ejemplo, acá ya vemos que una edad negativa no debería ser. Tampoco, qué sé yo, 1000. Tampoco puedo poner la edad de una persona, si es una persona, ¿no? Si es, qué sé yo, una obra de arquitectura, tal vez sí, pero en principio, si estamos hablando de la clase persona, y dentro del contexto de que es una persona, más de 150 me sería medio raro, ¿no? Así que bueno, por eso les digo, repito esto de acá, al definir la clase hay que definir la complejidad de estos métodos y qué tan directamente se permite el acceso a los miembros de la misma. Un mal ejemplo de ocultamiento, muy mal ejemplo de ocultamiento. Supónganse que tenemos la clase fecha, que incluye 3 atributos, día, mes y año, todos de tipo entero. Una mala implementación permite el acceso directo a los atributos de los datos, por ejemplo. Fíjense, declaro la clase fecha, una fecha tiene 3 atributos, está compuesta por día, mes y año, todos de tipo entero, pero los hicieron públicos. Miren, públicos, son públicos. Al definir atributos, lo mismo, definimos el modificador de acceso, definimos el tipo del atributo y un nombre que le damos. Siempre el nombre, como son variables, va a ir con minúscula. Lo único que va mayúscula en Java es el nombre de las clases. Como puede verse, no es una buena implementación, ya que el cliente accede a los atributos y puede cometer errores. O sea, acá puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, esto que está acá. Fecha, una fecha igual a new fecha. Construyo una fecha. Tengo el objeto fecha y ¿qué hago? Si volvemos a nuestro querido diagrama de huevo frito, el que solemos hacer, por ejemplo, podríamos tenerlo así. Entonces yo tengo acá 3 partes, ¿sí? Por ejemplo, así. Tengo día, mes y año. Y acá estos están adentro, ¿sí? Si yo hago una fecha, punto día igual a 32, acá pongo 32. Y en el mes, espera que vamos a cambiar el colorcito. Estaba muy grande la goma. Ah, no. Ahí. Vamos a borrar el 32. Entonces, una fecha, vamos a ponerlo 32. ¿Sí? Mes, lo pongo en 2. Ya el día es una barbaridad que valga 32. Ningún día vale 32. Ahora yo digo, ay, me equivoqué, vamos a arreglarlo. Ponemos 30. ¿Qué es lo que hace acá? También está mal, porque el 30 de febrero no existe. ¿Sí? El año, supongamos que puso 2021 en algún momento y tenemos guardado eso. Después hace una fecha punto día más igual 1. O sea, acá pone 31. Perfecto. 31 de febrero. No va. ¿Y después qué hace? Supónganse que hace otra vez una fecha punto día más 1. Entonces día va a quedar, en vez de 31, en 32. Y tampoco, 32 no puede ser. O sea, no controla nada esto. No se ejerce ningún control sobre los accesos a los atributos. Se puede hacer cualquier cosa con las fechas y esto dale que va. O sea, cambian los valores y por lo tanto, ¿dónde está el problema? El problema está en haber definido acá los atributos de manera pública. No estoy haciendo ocultamiento de información, estoy ocultando los atributos. Aparte yo escribo, si yo estoy en Eclipse, por ejemplo, y pongo una fecha, punto, me van a aparecer todos los atributos a disposición. Acuérdense que el Eclipse ayuda autocompletando, sugiriendo. Si ustedes ponen una fecha punto, va a aparecer punto día, punto mes, punto año y los tienen accesibles, sin problema. Entonces está mal definir los atributos de manera pública.
Puede haber casos donde esto se pueda subsanar, o sea, pueda respetar el ocultamiento de información haciendo alguna otra técnica y no simplemente con los modificadores de acceso. Pero por ahora nosotros debemos preservar la estructura interna y hacer un buen diseño y ocultar la información con los modificadores de acceso. Veamos cómo. Entonces, esta es una buena implementación. Utilizamos el modificador de acceso private para ocultar los atributos de la clase. Los atributos ahora son igual que antes, pero antepongo private, ¿ven? Private, y lo mismo que antes. Siempre para declarar atributos, tipo, el tipo del atributo y el nombre. Siempre vamos por ahí. Entonces tengo los tres atributos día, mes y año, todos son enteros y todos son privados. Por lo tanto, ahora no voy a poder acceder directamente a los atributos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que proveer los setters y getters adecuados. Entonces, por ejemplo, boolean set día, le paso un día. Public boolean set mes y le paso un mes. Public boolean set año y le paso un valor para que lo ponga en el año. ¿Sí? Y bueno, acá no está la implementación, pero acá habría que controlar todo eso que hablamos antes. Acá falta el código, ¿no? Acá va el código. Acá va el código. Que en este caso no lo pusimos porque si no... No sé si viene la siguiente. Entonces, public boolean set mes, acá tengo los set. A través de estos sets yo puedo completar el código y elegir cómo voy a hacer para controlar que cuando seteo un día o un mes o un año, esto sea una fecha válida. Las fechas tienen que ser válidas, no puedo poner cualquier cosa en la fecha. Y si quiero saber el día, el mes y el año correspondiente a una fecha, voy a proveer de los getters adecuados. Esto seguramente va a ser más directo porque si la fecha ya se construyó y se seteó de manera válida y correcta, seguramente va a ser mucho más fácil obtener los valores porque ya están validados al momento de ingresar. Entonces, bueno, lo mismo que antes, lo público, tipo de retorno del get, es un entero, y el nombre. Siempre get día, la primera letra con mayúscula, y los get no llevan parámetros, mientras que los set sí llevan el parámetro, que es el que va a ir a parar adentro del, o sea, es el valor que va a tomar el atributo, después de ser seteado. Acá, por ejemplo, si está bien implementado, fecha.setDía 32 devolverá falso, porque fíjense que los declaramos de tipo boolean, o sea, de tipo true o false. Van a decir true o false. O sea, si yo quiero hacer un setDía 32, va a devolver un falso, porque adentro, según el código que hicimos, si el día no corresponde, entonces me va a decir, no, ese día no va, no podés setearlo con ese valor. Entonces devolverá falso. Si el mes lo pongo en 2, entonces el día 30 también devolverá falso. Fecha.setDía, fecha.getDía, o sea, obtengo el valor actual, acá faltan los paréntesis, más 1. Y le incremento el valor. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar el valor que tiene actualmente el día. Le va a incrementar 1. ¿Y qué va a hacer? Esto puede devolver falso, si no se puede, o incrementar el día y el mes en caso de que el día ya se encuentre en el valor máximo. Por ejemplo, si estoy en el, no sé, 30 del 4, 30 de abril, y yo quiero incrementar un día, ¿qué va a pasar? Esto tiene que pasar a 1, si yo ejecuto esto, y esto tiene que quedar en 5. Y el año va a quedar igual. Y en caso de que esté en el 31 del 12 del 2020, entonces, ¿qué tiene que pasar? Esto tendrá que pasar a 1, esto tendrá que pasar a 1, y esto tendrá que pasar a 2021. Todo ese control que hay que hacer lo hará el set. El set va a estar encargado, o sea, si yo quiero setear un día y le paso un día más, deberá hacerlo bien. Yo le paso getDía más 1, o sea, yo lo incremento, devolverá falso o incrementará el mes en el caso de que se encuentre el valor. En realidad,
esto debería ser diferente. Porque esto va a obtener, por ejemplo, el 30 y le va a sumar 1 y va a querer setear el día en 31 y va a devolver falso, no va a hacer nada. Acá lo que habría que hacer para set día, set día en realidad no le tendría que pasar esto, sino que le tendría que hacer día siguiente. Por ejemplo, sería set día y entre paréntesis le tendría que poner set siguiente y nada más. Un set siguiente. O sea, que aumente, que haya un método que sea responsable. Tiene que haber un método que tendría que implementar, que sea capaz de implementar un día. O ir al día siguiente. Este nombre no quedó lindo. Entonces, por ejemplo, día siguiente. Entonces, día siguiente. Día siguiente. Esto hay que implementarlo bien, pero así no se debe. Por eso dice devolverá falso o incrementar el día del mes en caso de que el día ya se encuentre en el valor máximo para ese mes. Y día, mes y año en caso de que sea el último día del año. Eso hay que implementarlo bien, pero se controla acá. O sea, vean todo lo que hay que pensar cuando uno trabaja con fecha. Acá, más que simplemente pasarle un valor máximo, sumarle un valor a la fecha del día que estoy hoy, hay que pensar si no es mejor pasarle esa responsabilidad a otro método que se llame día siguiente y se encargue de actualizar la fecha. Entonces esto seguramente devolverá una fecha. Este devolverá una fecha o sea, esta fecha se cambiará porque acá fíjense que hay que cambiar los 3 valores. Entonces va a ser más útil o va a estar mejor pensado que cuando quiera ir al día siguiente yo devuelva otra fecha. Y entonces la fecha actual la reemplazaré con esta nueva fecha que me devuelve el día siguiente en caso de que haya que cambiar los 3 parámetros o en caso de que simplemente cambie uno. El manejo de fechas tiene muchas aristas y es muy interesante para aprender cómo manejar un lenguaje. Así que bien, bueno, veamos la siguiente. Vamos a ver, esto es fundamental. Recién hablamos de fechas, etcétera, etcétera. Vimos todo lo que podía pasar. Vimos lo que podía pasar si el mes es 2. O sea, 3 atributos, día, mes y año. Y acá, ¿qué pasa si aumenta un día? Tuvimos toda una charla diciendo, mejor hago otro método, porque así como está, parecería que simplemente si yo acá de 30 pongo 31, y bueno, pero el 31 me lo va a devolver falso, porque yo seguramente en el set dije que si el día no correspondía al máximo valor del mes que tengo seteado, entonces tendré que devolver falso, o depende de lo que haga en ese set, tendré que manejar toda esta lógica, o si no, dentro del set llamo a otro que sea día siguiente y ahí veo qué pasa. O sea, si si yo quiero setear un 31, interpretaré que quiero ir a un día al día siguiente, pero lo que fuere. Hay un montón de cosas que pensar. Veamos qué pasa acá. Reemplazamos los atributos, o sea, reemplazamos día, mes y año por la cantidad de días que transcurre desde el comienzo de una época y ya está. Entonces, con un solo valor, yo manejo una fecha. Simplemente con un long. ¿Por qué long? Porque esta cantidad de días es un valor grande. No sé, por ejemplo, yo puedo poner la fecha, el año 0, que coincide con el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces 0. Ahí empiezan a contar la cantidad de días. No recuerdo, en Java se usa este valor. Pero supongan la fecha de inicio que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántos días? ¿Cuál es la fecha de hoy? Y hoy es la fecha que corresponde al día número, qué sé yo,
XX, XX. ¿Sí? Bueno, es un número, un montón de números. ¿Está bien? Entonces pensemos, ¿cómo hago para setear el día? Y setear el día, ¿qué hará? Hará algo y actualizará este valor. ¿Eh? O sea, en vez de que el día sea el 2, pondrá el 3. Set mes. Y bueno, yo le paso el mes y acá habrá que hacer algo para actualizar este valor. Set año, acá habrá que hacer algo para actualizar este valor. ¿Eh? Hay que hacer acá adentro cosas diferentes de lo que hacía en la implementación anterior. Lo que es muy importante que vean y que noten, ¿sí?, es que todos los prototipos, todas las firmas de los métodos, toda la manera de acceder, de pasar parámetros o de devolver cosas, de devolver valores, es idéntica. Por lo tanto, como desde afuera de un objeto yo solo veo la interfaz pública, que es esta que está acá, esta es la interfaz pública, para el usuario del objeto no cambió nada. ¿Eh? Porque todo esto que está acá, todo el código que hace todo este trabajo, obviamente que no es el mismo que el de la diapositiva anterior. Los set, todos estos sets que yo definí acá, que les puse va el código, no tienen nada que ver con los nuevos que les propongo. Todo este código va a ser distinto. Pero para el usuario, que lo único que ve es la interfaz pública, el objeto no ha cambiado en nada. Y lo puede usar exactamente igual, sin ningún problema. Esto es fundamental y en esto se basa este principio que tiene dos componentes, el ocultamiento de información y el encapsulamiento. Y una primera definición fuerte de lo que es la interfaz pública y programar por responsabilidades. Estas son las primeras responsabilidades que le estoy dando por ahora al objeto fecha. Yo en la diapositiva anterior les hablé de, por ejemplo, saber calcular el día siguiente, saber actualizar la fecha al día siguiente. Esta responsabilidad no está presentada en el uso de esta clase fecha. Está presentada acá de una manera muy débil y vimos que era realmente muy débil. Sería mucho más fuerte que la clase fecha además tenga la responsabilidad de cambiar al día siguiente y de una manera controlada y eficaz. Vimos que si cambiamos la implementación interna de la clase fecha por un valor que es un long, porque son muchos, es un valor grande, por la cantidad de días que transcurrieron desde un momento en la línea de tiempo de la humanidad hasta el día de hoy, yo puedo contar los días de a uno y son tantos días. Bueno, esa va a ser como mi representación interna de fecha. Por lo tanto, set día, set mes y set año tendrán una implementación bien distinta de la anterior, pero desde el punto de vista del usuario todo esto se mantiene igual. Bueno, esto es importantísimo, porque nosotros tenemos que poder cambiar la implementación de una clase si lo vemos pertinente, pero no podemos modificar la interfaz pública. Ahí sí se rompe todo. Bueno, toca ahora hablar un poquito de lo que son los constructores. Esta definición de constructores la vamos a profundizar cuando veamos la clase de referencias, donde vamos a describir paso a paso qué es lo que ocurre cuando uno instancia un objeto, qué pasa en la memoria, y qué significa esto de variables de tipo referencia. Pero por ahora, para poder continuar con la clase y poder resolver ejercicios y entender un poquito más de qué va esto de instanciar y crear objetos, hablemos un poco de lo que son los constructores. Por definición, un constructor es una subrutina cuyo propósito es inicializar el estado de un objeto. Venimos hablando que un objeto es una entidad compuesta de propiedades y con un comportamiento definido, o atributos y métodos. Bueno, esas propiedades internas o esos atributos, ese estado interno, se va a inicializar a partir de los constructores. Declaración y definición. Podemos ver acá que esto es lo que venimos haciendo seguido.
viene la palabra reservada class, la definición de la clase. Después viene el nombre de la clase, llave, y después solamente está el nombre de la clase, qué sé yo, por ejemplo, la class persona, y acá va a venir persona. Simplemente el nombre, no tiene tipo de retorno. Y en general es público. Ahora vamos a hablar de los modificadores de acceso. Y el listado de parámetros, que son los valores con los que voy a inicializar cada uno de los atributos. ¿Necesito tener parámetros o no? Puedo llegar a no tener parámetros y plantear una inicialización por defecto. Y bueno, después viene es un método, por lo tanto tendrá sentencias. Cierro el constructor y cierro la clase. Entonces, el constructor es similar a lo que es un método, pero no tiene tipo de retorno y se llama igual que la clase. Todo método que ustedes vean, o algo parecido a un método que vean, que se llama igual que la clase, es un constructor. Se va a invocar, por supuesto, con la palabra reservada new. ¿De qué se diferencian los constructores de los métodos? Se ejecutan automáticamente al momento de instanciar un objeto. Y son rutinas de inicialización. Por lo tanto, no devuelven valores ni pueden ser invocadas. O sea, yo no puedo invocar a un constructor. Yo lo que hago es instanciar un objeto a partir de la palabrita reservada new, ¿verdad? Con new es que invocamos al constructor en el momento de instanciar un objeto. Usamos la palabra reservada new. En otro momento no se puede invocar un constructor. Únicamente en el momento de instanciar el objeto. Modificadores de acceso, como vimos y hemos charlado hasta acá, permiten limitar el acceso a los miembros de una clase. Los modificadores de acceso preceden a la declaración de un miembro de una clase, ya sea un atributo o sea un método. En general, los modificadores de acceso de los constructores van a ser públicos. Son públicos. También, y bueno, vimos que los atributos o los métodos también pueden ser privados. Ya vamos a ver un ejemplo de aplicación del método privado. Otro modificador de acceso es protegido. Esto se usa en una jerarquía de clases, que es algo que vamos a empezar a mirar a partir de que veamos herencia. Por ahora protected no tiene sentido para nosotros. Private, bueno, es lo que dijimos que hay que usar para ocultar la información. Ocultamos información a través del modificador de acceso private, entonces la visibilidad será solo dentro de la misma clase. Protegido, entonces, dentro de la clase o de las clases derivadas. Public para todo el universo, o sea, se puede ver desde cualquier lado. Y cuando no se indica nada, tiene visibilidad de package o de paquete o visibilidad por default. Significa que todas las clases que están dentro del paquete, del mismo paquete, tienen acceso a ver lo que hay, o sea, tienen acceso a eso que no tenga modificador, que no diga nada, que sería package, que no se escribe. Si escriben package, esto les va a dar error, no sé, es una G. Si escriben package no anda, así que no se escribe nada, y tienen visibilidad dentro del paquete. O sea, todo lo que está dentro del paquete es como que hubieran puesto público. Lo que está fuera del paquete no lo ve, es como si fuera privado. ¿Qué es la interfaz entonces? La interfaz de un objeto, recuerden nuestro diagrama de huevo frito, la interfaz sería toda esta parte. Esta sería la interfaz. Eso es lo que se ve del objeto. Entonces, ¿ahí qué voy a tener? Ahí yo voy a tener los constructores y los métodos públicos. Los métodos públicos y los constructores van a estar, los constructores obviamente si son públicos. Usted me dirá, ¿y hay algún caso donde no pueda tener constructores públicos? Sí hay. Hay casos, hay veces en que
se usa un constructor privado, pero es muy particular, es un caso muy particular que por ahora no, ¿cómo es? Lo dejamos, pero tengan en cuenta que no siempre tienen que ser públicos, pero en general ustedes van a ver que todos los constructores de las clases que vamos a usar van a ser públicos, a menos que en ese caso particular, cuando aparezca, le digamos que no, que va a ser un constructor privado. ¿Mm? Bueno, entonces, y acá estarían todos los... Esta es la parte privada, ¿eh? Esto es lo que no es público. La interfaz es lo que se ve de afuera, donde van a estar los constructores y los métodos públicos. Seguramente los getters, los setters, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora sí un ejemplo completo de todo esto. Así aplicamos y hablamos de esto, pero ya con un ejemplo concreto y completo. Incluso aplicar, vamos a hacer pruebas, ¿eh? Ahora ya no hacemos más lo que hacíamos con un método main, vamos por el lado de las pruebas. Así que ya les presento el ejercicio que vamos a trabajar ahora. Bueno, para practicar un poco y afirmar los conceptos que estamos viendo, que vimos recién, todo lo que charlamos de encapsulamiento y ocultamiento de información, vamos a resolver una consigna. La consigna dice implementar la class nota. ¿Qué es la class nota? Implementar la class nota para cumplir con la siguiente interfaz. Nos da la interfaz pública que hay que cumplir y nosotros deberemos hacer la implementación. Y lo da de una manera particular, que es a través de las pre y postcondiciones. Las precondiciones son lo que se debe cumplir antes de invocar el método. Y la postcondición, lo que voy a obtener o en qué condiciones va a quedar el objeto o lo que estemos haciendo luego de la ejecución del método. En este caso el método es uno muy particular y especial, que es el constructor. ¿Cómo me doy cuenta que es el constructor? Porque no tiene tipo de retorno, sí tiene un modificador que en general va a ser public, no tiene tipo de retorno, no dice void, no devuelve nada a un constructor. El resultado del constructor es que voy a obtener un objeto instanciado. Se llama igual que la clase, por lo tanto acá dice nota. Estoy haciendo la class nota, el constructor es public nota. Ahí me doy cuenta que es un constructor. Y le estoy pasando un parámetro de inicialización de tipo entero, que va a ser el valor inicial de la nota. Y de acuerdo a las precondiciones va a estar comprendido entre 0 y 10. Bien. Después de la ejecución del constructor, lo que voy a tener es un objeto nota inicializado con el valor indicado acá en el parámetro. Bien. Después me pide el método obtener valor. El método obtener valor no tiene precondiciones, no indica ninguna precondición, porque si el objeto ya fue instanciado, lo hizo con un valor correcto, porque esto lo vamos a tener que tratar para que no pase nada raro. Entonces devuelve el valor numérico de la nota comprendido entre 0 y 10. O sea, yo tengo que hacer que me devuelva entre 0 y 10. O sea, porque si lo inicialicé bien, el obtener valor me tiene que devolver un valor correcto. Entonces ese es obtener valor. Es público, devuelve un entero, se llama obtener valor, que es parecido al get valor. No se llama exactamente get valor, pero si me pide la interfaz así, la voy a respetar y la voy a dejar así. Y hay que implementarla. Después nos pide un método boolean. Boolean quiere decir que va a devolver true o false. True o false. Va a devolver boolean. Es público y se llama aprobado. Si la nota, entonces esto va a depender de la nota. Entonces, si nota, mejor dicho, si el valor de la nota, si es mayor o igual a 4, entonces dará true. Y si no, devolverá falso. Después nos piden otro método que es el desaprobado, que va también es true o false, o sea, es boolean también, es desaprobado. No lleva parámetros porque para poder saber si está aprobado o no va a depender de su estado interno, o sea, el valor que tenga asignado nota. Con el valor que haya sido inicializado nota. Entonces, indica si la nota implica desaprobación. Entonces, este va a devolver sí. Algo, ¿no? Si algo, si alguien.
que todavía no definí, es menor que 4, esto va a volver true entonces, porque se sacó menos de 4. Entonces, desaprobado, true, quiere decir que tiene una calificación menor a 4. Después nos presenta el método recuperar, o sea, damos un recuperatorio, le voy a pasar un nuevo valor, y aquí me da la precondición. Nuevo valor está comprendido entre 0 y 10. Lo mismo que antes. Yo no puedo recuperar con una nota que sea un 23 o un -5. Eso no puede ser. Esperen que me apago la cámara, así leemos la consigna completa. Entonces, me dice, la precondición, entonces, el nuevo valor está comprendido entre 0 y 10. Y la postcondición dice, modifica el valor numérico de la nota cambiándolo por nuevo valor, este es nuevo valor, siempre y cuando el nuevo valor sea superior al valor numérico actual de la nota. Por ejemplo, un alumno se sacó un 7 no, se sacó un 2, recupera con un 4, bueno, entonces este es nuevo valor, acá va a estar el 4, y el 4 va a ir a reemplazar al 2, lo va a pisar y va a quedar en el 4. A veces, por ejemplo, en la universidad un alumno se saca un 5, pero quiere promocionar la materia. Y las promociones son en general con notas mayores a 7 o más que 7. Pero ¿qué pasa? Tiene mala suerte en el recuperatorio y se saca un 2. Bueno, en este caso no va a ocurrir el reemplazo, porque me dice cambiándolo por nuevo valor siempre y cuando el nuevo valor sea superior al valor numérico actual de la nota. En este caso no es superior, no lo va a reemplazar. El alumno, bueno, tuvo mala suerte, se sacó peor nota en el recuperatorio que en el parcial y no cambia la nota. Ahora, si se sacaba un 7, entonces sí reemplaza. Acá sí. Bien, acá sí lo reemplaza. Esto es lo que vamos a tratar de implementar. Tenemos los prototipos, tenemos las pre y post condiciones para saber lo que tenemos que cumplir y ahora lo que queda es hacerlo, implementarlo. O sea que podemos poner una pausa, buscar un cafecito y nos vamos a Eclipse. Bueno, ya estamos en Eclipse. Dado que teníamos la consigna escrita, bien planteada en un documento, con las pre y post condiciones, la copié tal cual. Copié tal cual la consigna de la class nota en el Eclipse, así que tengo todo tal cual lo pedía recién en las diapositivas. Entonces, ¿qué hice? Hice un proyecto en Eclipse, un nuevo proyecto, se llama Nota. Dentro del proyecto creé un package que se llama Nota, pero con minúscula, lo ven acá. Y creé la class Nota. Y dentro de la class Nota pegué el código que me pedía la consigna. Acá tengo la interfaz tal cual está definida. Bueno, Nota es el constructor. ¿Sí? Acá tenemos valor inicial está comprendido entre 0 y 10. Inicializa la nota con el valor indicado. El valor indicado es valor inicial. ¿Y a quién voy a inicializar? ¿A quién es que voy a inicializar? No tengo atributos definidos todavía. Entonces se supone que this.valor numérico o valor nota, pongámosle valor numérico, valor nota. Valor nota es igual a valor inicial. Ahí está. Pero claro, valor nota no existe. Entonces me da error. A ver qué me sugiere. Crear el campo o el atributo valor nota, de tipo nota. Ahí está, miren. Lo hizo por mí. Entonces acabo de crear el atributo valor nota, en la class nota. Es privado y es entero. Porque, bueno, como lo estoy asignando acá, no estamos considerando esto todavía, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí por ahora, simplemente estamos inicializando y ahora el constructor funciona bien. Por ahora no estoy controlando que la nota no se me vaya de rango, pero ya vamos a ir con eso. Así que avancemos un poco más. Me pedía el método obtener valor. Acá lo tenemos. Postcondición. Devuelve el valor numérico de la nota comprendido entre 0 y 10. Va a estar comprendido entre 0 y 10 si lo cargué bien. Por ahora nada me dice que lo haya hecho bien. Entonces, bueno, vamos a implementar este método.
¿eh? Entonces, aquí, obtener valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que devolver, o sea, puedo hacer un return this.valor nota, que es directamente mi atributo. Estoy devolviendo bastante directo el valor de la nota. Así que estamos cumpliendo con devolver el valor de la nota. Aquí ya tenemos algo un poquito más interesante, que es si está aprobado. Bueno, acá algo hablamos recién. Dijimos que va a estar aprobado de acuerdo al valor de la nota. Entonces, if, yo podría hacer así, if valor this, punto, valor nota, si valor nota es mayor o igual a 4, return, entonces, ¿qué hacemos con esto? Return true. Else, ¿qué hago? Falso. Perfecto. No, punto y coma. Ahí está. Excelente. Bueno, esto funciona. ¿Ven? Se quedó tranquilo. No hay error. Entonces, si el valor de la nota es mayor o igual a 4, devuelvo true. Y si no, devuelvo false. En principio esto está lindo. Pero esto es muy, muy feo. Muy, muy feo. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? O sea, si se cumple o sea, si da verdadero, devuelvo verdadero. Pero si no da verdadero, devuelvo falso. Esto es muy feo. No se trabaja así. Un buen programador hace esto. Si quieren lo ponen entre paréntesis, para que se den cuenta que es una condición, pero nada más. Entonces esto lo sacamos y lo sacamos. Y ya está. Entonces, ¿qué devuelve? Devuelve esto es una expresión lógica, porque acá hay un operador lógico que es el de mayor o igual. Entonces, si el antecedente de la proposición es mayor o igual que el consecuente, o sea, que en la proposición lógica, esto devuelve, esto tiene un valor de verdad verdadero. Si esta condición lógica no se cumple, esto que está entre paréntesis tiene un valor de verdad falso. Por lo tanto, devuelve lo que resulte de esta evaluación lógica. Esta condición lógica va a ser evaluada. El resultado de esa evaluación va a ser true o false. Y eso es lo que devuelvo. No preciso un if acá. Directamente devuelvo esto. Perfecto. Más lindo. Lo mismo pasa con desaprobado. Ahora que ya sé, no voy a hacer la chambonada que hice hace un ratito. Entonces, ¿qué devolvemos? Return this punto valor. Y ahora, ¿con qué lo comparo? Si valor nota es menor a 4, entonces devolverá true. Acá volverá true. Si el valor nota, si el resultado de evaluar valor nota menor a 4, valor nota, no puse paréntesis adelante. Ahí está. Si punto valor nota no es, si es menor a 4, esto tiene valor de verdad true. Y si valor nota menor a 4, o sea, no es menor a 4, esto tendrá valor de verdad false. Y es lo que devuelve el return. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo implementada también la desaprobado. Ahí está. Simplemente con una línea de código. A ver, avancemos. Acá nos pide recuperar. Recuperar, ¿qué tenía que hacer recuperar? Entonces hay que evaluar lo que viene como nuevo valor, ¿sí? Y si el valor es correcto, entonces yo, primero tiene que ser correcto, cosa que todavía no hice, así que por ahora puede venir cualquier cosa, pero en principio vamos a ver de reemplazar
si es mayor, solamente si es mayor. Entonces, acá sí, if, nuevo valor, si nuevo valor es mayor, ¿a quién? A this punto, no lo hice, perdón. Entonces, nuevo valor, a this punto, valor nota. Entonces, ¿qué hago? Si nuevo valor es mayor a valor nota, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que valor nota sea igual a nuevo valor. Ahí está. Y le vamos a poner el this adelante para hacer, porque lo vengo haciendo siempre, ¿no? Pongo this para indicar que es el atributo valor nota. Siempre que hacemos esto es como que estamos... Yo el this lo estoy usando acá para decir que es el atributo valor nota de la clase nota. Bueno, y entonces si pasa esto lo hace. Si no, no hace nada. No tengo nada que hacer. Si no se cumple eso, no hay nada que hacer. ¿Verdad? Ya está. Entonces pareciera que la clase está completa. Pero ¿qué pasa? Puedo meter cualquier cosa como valor. ¿Cómo hago para controlar eso? Podría tener un método para controlar, a ver qué pasa con el valor. Eso podría servir. Entonces voy a hacer ese método. O sea, yo tengo que controlar. Voy a hacer un método que solo sirve dentro de esta clase. Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, private, porque es un método privado. Vamos a hacerlo boolean. Y le vamos a poner como nombre es valor correcto. Me parece que es un buen nombre. Y tenemos que pasarle un valor. O sea, tenemos que pasarle acá int valor. Int x. X pongámosle. O valor nota. Int valor int x. Dejémoslo así. ¿Qué voy a tener que hacer para saber si el valor es correcto? Entonces, también voy a tener que controlar que el valor esté dentro de 0 a 10 para saber si es un valor correcto. En vez de estar, lo tengo modularizado en un método aparte, ¿sí? Ahí está. Esperen que voy a hacer lugar acá abajo. Ahí está. Así se ve mejor en la pantalla. Entonces, ¿qué tiene que devolver? Es valor correcto. Return. Y acá tengo que evaluar x. O sea, si x es mayor o igual a 0 y la i es el ampersand, y x es menor o igual que 10, ya está, esto está bien, es valor correcto. Si x es mayor o igual que 0 y vamos a ponerlo así, ahí está. ¿Qué está mal? Si es boolean. Acá, me falta la x. Ahí está. Ahora sí. Y ahora me dice que nunca lo usé. Ahí está, me comí la x ahí, perdón. Entonces, si x es mayor o igual que 0 y x es menor o igual que 10, entonces es un valor correcto. Si no, o sea, evalúa de la misma forma la condición, estas dos condiciones, o sea, para que un i, repasemos un poquito, para que un i, para que cuando la i es verdadera, si lo que tiene a los dos lados, a la izquierda y a la derecha, son verdaderos. Si cualquiera de los dos es falso o los dos son falsos, el i devuelve falso. Entonces, si x es mayor o igual a 0 y x es menor o igual a 10, esto da verdadero por los dos lados y el resultado de la evaluación va a ser verdadero, true. Por lo tanto, tenemos esto cubierto. O sea que podemos saber
si un valor, si yo le doy un valor a este método, me dice si es correcto o no. O sea, me devuelve verdadero o falso. ¿Está bien? Por lo tanto, yo con esto ya tengo una manera de controlar lo que tengo en X, pero todavía no lo estoy usando en ningún lado. ¿Cómo lo usaría? Bueno, un buen lugar para usar este método sería en el set. Entonces también lo voy a hacer privado, porque la interfaz no me pide que yo le dé los set. La interfaz que me pide la consigna está planteada y definida. Todo lo demás que yo agregue lo hago privado para que mi implementación quede mejor, más robusta. Entonces voy a hacer el set. Private, el set es void. Set valor nota. Y le pasamos un int que se va a llamar nota. Le paso un valor, que es el valor de la nota. Es un valor para setear. ¿Sí? Es el valor que le voy a poner. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, if, si nota si es valor correcto nota, ¿qué hago? Entonces, this nota y this valor nota, me corrigió, this valor nota igual a nota. Ahí está. Y ya está. Ahora yo no voy a... Nota. Ahora yo no puedo poner adentro de nota cualquier cosa. Porque ya está. Ahora ya lo estoy controlando. Si es un valor correcto, si viene un valor correcto, lo asigno al atributo valor nota. Si no, no hago nada. Por ahora no hago nada. ¿Está bien no hacer nada? Tampoco está bien no hacer nada, pero vamos de a poquito. Entonces acá ya puedo setear la nota con un valor correcto. Entonces nos vamos al constructor. En el constructor, ¿qué hicimos? El constructor es el que se llama igual que la clase. En vez de asignar directamente, yo no voy a hacer eso. Yo lo que voy a hacer es this punto, como es un método de la clase, lo antepongo con this, set valor nota con valor inicial. Y le di la responsabilidad de saber si el valor inicial es correcto al set. Y el set descansa su responsabilidad descansa la tarea le pasa la tarea de saber si un valor es correcto al método es valor correcto. ¿Sí? Entonces, puedo setear el valor de la nota si el valor es correcto. Y yo hago la construcción de la nota, la inicialización de la nota, a través del set. Y el set se encarga de cuidar que yo no ponga ahí cualquier cosa. ¿Está bien? Por lo tanto, cada vez que yo ahora obtener valor devuelva el valor de la nota, se llama obtener valor, pero y devuelve this valor nota. Y como estoy adentro de la nota de la clase nota no pasa nada. Esto lo podemos dejar así por ahora, no hay problema. Entonces yo hice un método setNota, pero es privado. Podría haber hecho todo junto, y tal vez sí, pero así queda más modular. Estamos tratando de modularizar y esto está bueno. Entonces, y son dos métodos privados. Desde afuera no se ven. Desde afuera no se ven. Pero ¿qué pasa? Yo acá, si el valor inicial no funcionó, yo no me entero de nada. O sea que esto tiene un cierto peligro. Pero antes de ir por ese lado, vamos a probar esto, porque estamos del escribir código y no hemos preparado ninguna prueba, lo cual no está bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ya es a esta altura del curso, ustedes ya saben prueba, ya saben probar, por lo tanto vamos a hacerlo de la manera correcta. Basta de usar un método main y esas cosas extrañas. Entonces, sobre el paquete nota, botón derecho, new, y new JUnit Test Case. Si no lo tienen acá, acuérdense, van por File,
File, New, y acá iban a... acá también tiene JUnit Test Case directamente, así que lo pueden pedir por acá. Y si no, esta diferencia de cómo están los menús tiene que ver con la versión Enterprise o la versión que es para programadores. ¿Se acuerdan de la lista cuando elegimos la instalación de Eclipse? Estaba la primera y después está la segunda, que es la Enterprise. Bueno, el menú que no tiene el Java Project directamente es la Enterprise. Bueno, entonces estamos aquí, de vuelta. Botón derecho, New, JUnit Test Case. Y le ponemos un nombre, le vamos a poner nota test en un inspiración extrema, nota test. Listo, vamos a hacer before, por ahora no hace falta. Y acá es importante, JUnit 4 test. Vamos a hacerlo con JUnit 4. ¿Sí? Finish. Me dice que, bueno, en esta versión de Eclipse me pregunta si yo quiero agregar, que no tengo agregado al build path las librerías o las bibliotecas de JUnit. Si lo quiero agregar, digo que sí, por supuesto. Y acá está. Y me crea un test así. Un test vacío, en blanco. ¿Ven? Pueden ver acá. Nada está implementado. Si lo corro, esto da rojo, pero tiene que funcionar. Ahí está, rojo. Quiere decir que siempre da file. Da rojo porque esto da falla. Pero lo corrió el test, así que estamos bien, estamos en el lugar que hay que estar. Bueno, entonces ya tenemos un test, vamos a poner, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a hacer, por ejemplo, un inicialización test. Inicialización test. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a hacer, por ejemplo, un nota. Nota, lo vamos a poner N1 igual a new nota. Y lo vamos a inicializar con, por ejemplo, un valor 4. Ya está. Esta coma quedó de más. Bueno, ahí tengo un objeto nota inicializado en mi test. Esto es parecido a lo que hacía en el main. Dentro de cada test voy a tratar de tener como un pequeño entorno de ejecución, solamente que le voy a hacer un assert, ¿verdad? Entonces, fíjense que haya importado bien, import static or JUnit assert y asterisco. Con esto ya tienen importado un montón de cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que podría hacer es un assert punto not null, que va con mayúscula. Not null, ese por ejemplo, assert, ahí está, assert not null, y le voy a pasar N1. Ese assert not null lo que va a chequear es que el objeto no sea nulo. Cuando los objetos no están inicializados, va a dar esto, o sea, si no hago el new, el objeto no se crea. Hasta que no hago el new, el objeto no se crea. Ahora, lo próximo que el próximo tema con el que seguimos, ya decía hablar en profundidad de los constructores. Bien, entonces, si el objeto se construyó correctamente, no me tiene que dar null. O sea, esto me quiere decir assert not null. O sea, esto me tiene que dar que no es nulo. Vamos a correr el test a ver qué pasa. Puedo dar de la flechita verde o de acá run as JUnit test. Y es verde, perfecto. Es verde. Fíjense qué pasaba si yo simplemente lo declaraba. Si yo declaro la nota pero no la construyo, bueno, acá ni siquiera me deja. No ha sido inicializado, o sea, ni siquiera me va a correr. O sea, no puedo hacer esto. Para poder hacer cosas con los objetos los tengo que inicializar. Volvemos acá y estamos en verde. Siempre tenemos que estar en verde. Perfecto. Vamos a hacer otro test. Entonces podemos copiar todo. Control B. Y hacemos, no puede llamarse igual. Entonces, obtener valor test.
Hacemos obtener valor test. Entonces acá lo que voy a pedir es otro assert. Voy a pedir un assert equals. O sea, voy a preguntar si son iguales, ¿quién? Primero viene el valor esperado y después viene el valor que voy a obtener. Yo lo voy a hacer separado. Voy a hacer int esperado. ¿Cuál es el esperado? Si yo lo inicializo con 4, el esperado es 4. ¿Sí? ¿Y el obtenido cuál es? Int obtenido, que va a ser igual a qué cosa? A n1 punto obtener valor. Entonces, ¿qué me tiene que devolver obtener valor? Me tiene que devolver 4. Entonces yo pongo esperado, coma, obtenido. Y lo hago así para que quede explícito cómo se arma el test. El equal va a comparar esto con esto. Y si es verdad, esto devuelve que está todo bien y seguimos en verde. ¿Estamos en verde? Estamos en verde. Estamos en verde. Lo dije antes, me tenía mucha fe. Pero estamos en verde. Bien, entonces ahí estamos probando obtener valor. Entonces yo puedo obtener el valor. Inicializa bien, o sea, después de construir un objeto, esto está bien. Nota 1 igual a new nota 4. Y ahora 4 es un valor, vamos a hacer el aprobado test, ¿no? Entonces hacemos la annotation. Arroba test, void, aprobado test. Acá le puse el nombre con mayúscula. ¿Qué pasó? Horrible. Obtener valor test. Void, aprobado test. Aprobado test. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en aprobado test? Vamos a ver si N1 está aprobado. Nota 1, nota N aprobado, NA vamos a ponerle. NAP de aprobado es igual a new nota y la vamos a hacer con 4 también, porque es el límite. ¿Está bien? 4 y tengo la nota aprobada. Entonces, ¿qué espero? Lo esperado es que esto dé verdadero, que es aprobado. Entonces directamente es un hacer true. Hacer true, ¿y qué le voy a pasar? NAP punto aprobado. Y esto tiene que pasar, porque el 4 significa que aprobó. Entonces, si tiene un 4, la nota esta, aprobado, tiene que estar aprobada. A ver si seguimos en verde. No, estamos en rojo. ¿Y ahora qué pasó? Inicialización error. No me pasó este. ¿Por qué no me pasó este? A ver qué me dice. Acá me está diciendo. Método aprobado test debe ser público. Me olvidé el público. Lo escribí mal. Miren lo que hice acá. Public void aprobado test. Cualquier cosa escribí en el test. Lo que hice mal es el test. Pero bueno, para que vean que tiene que estar bien. Tiene que estar acá, tiene que ser público, void. Va de vuelta. Verde. Perfecto. Todo eso lo leí acá, en la traza de la falla. Toda esa documentación la obtienen acá. Acá les dicen que te falló y acá les dice por qué. Que está muy chiquitito. Cuando lo hagan ustedes en sus computadoras, repitan si quieren el error que cometí y van a ver lo que pasa. Bueno, faltaría un aprobado test, pero con una nota más grande. Entonces, hacemos otro test. No lo ponemos en el mismo. Aprobado, vamos a hacer un aprobado 4 test. Aprobado 10 test. Les cambiamos el nombre. Y entonces ahora la nota va a ser 10. Y tiene que estar aprobado con 10 también. Perfecto, seguimos en verde. Me gustó, me gustó. Hagamos ahora los otros dos, que son, reprobado test. Así que vamos a copiarlo. Va a ir más rápido. Control V.
Vamos a poner un desaprobado test, desaprobado con un 3. Desaprobado con un 3, la nota ahora va a ser un 3. ¿Y qué tiene que dar esto? Esto tiene que dar falso. Eso es, si paso esta está mal, porque n3, n, vamos a cambiar de valor acá. N ins de insuficiente, una nota insuficiente, entonces tiene que ser que n insuficiente punto desaprobado tiene que dar true. Podríamos agregar acá que un hacer false. No agreguemos nada. Vamos de a poco. Entonces esto tiene que dar verde. Con un 3 está desaprobado. Vamos por ahí. Verde. Seguimos bien. Ya sabemos que anda y todo lo de arriba funciona. Estoy probando todo a la vez que hago esto. Y eso es lo lindo de JUnit. ¿Qué más? Por ejemplo, un desaprobado con un 0. Podría probar para todos porque en realidad son poquitos, pero pruebo los límites. Estoy probando los límites. Desaprobado 0 test. Un 0, si se sacó un 0, pobrecito. No sé qué habrá hecho para que le pongan un 0. Tiene que dar desaprobado. Pero el valor 0 es correcto. Y seguimos en verde. Entonces hemos probado 4 y 10 para aprobado. Suponemos que todos los demás andan bien. Y hemos probado un 0,3 para los desaprobados. Ahora nos faltaría ver si recupera bien, si es capaz de recuperar con una linda nota. A ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer recupera test. Acá este no lo probó, me comí el annotation @test. Control C, Control V. Ahora sí es otro test, si no esto era nada. De vuelta, vamos a hacer otro test. Control V. Vamos a hacer un recupera test. Un recupera test con una, vamos a poner nota insuficiente igual a new nota 2. Un 2 se sacó. Y vamos a hacer nota aprobado, un aprobado, o sea recuperado. Vamos a ponerle nrecu. La nota del recuperatorio es igual a new nota. No, new nota no, perdón, no es así. No es así. ¿Qué significa recuperar? Esta nota insuficiente, que no le voy a poner insuficiente porque esta la va a recuperar. Entonces voy a poner nota parcial 1. Nota del parcial 1. La nota de parcial 1 se saca un 2. Entonces después, ¿qué voy a hacer? Nota parcial 1. Punto. Recuperar. Punto recuperar. ¿Y qué se sacó? Se sacó un 8, supongámosle, ¿no? Entonces, hacer true tiene que estar aprobado. Vamos a hacer acá varias cosas. Ya que estamos, vamos a hacer un np1, un assert, no, sin mayúscula, assert true, para ver el valor, ¿no? 8, nota parcial 1, punto obtener valor. Eso tiene que dar verdadero. Y hacer true, que está mal. Perdón, hacer equals. Quiero hacer true para ver si está aprobado. Hacer equals. Hacer equals es para ver si son iguales este valor y este. El esperado y el obtenido. Y ahora sí, un hacer true. Para que acá me tiene que decir, acá puedo tirar, por ejemplo, un hacer true para desaprobado. Podría poner acá, assert true, np1, punto desaprobado, desaprobado, hacer true, es un método, hacer true, np1, punto desaprobado, ahí está, hacer true, np1, punto desaprobado, y después recupera. Recupera, el valor tiene que dar 8 y ahora nota, acá tiene que quedar, porque copié esto, hacer true,
sería NP1, nota del parcial 1, punto aprobado. Y ahora tiene que estar aprobado. O sea, todo esto, la nota quedó en 8, estaba acá veo si está desaprobado. Lo hago recuperar con 8. Se sacó un 2. Está desaprobado, vemos que ande bien. NP1 recuperar con 8. Assert equals, tiene que dar 8, lo que tiene como nota. Igual lo estoy viendo acá. Y hacer true con aprobado. O sea que este alumno va a aprobar. Corremos y seguimos en verde. Excelente. Vamos a hacer un recupera sin cambiar. Este sería un recupera y sube nota. Este es un recupera y sube nota. Test. Y ahora vamos a hacer uno que recupera. Control C. Este lo copio porque lleva varias cosas. Recupera y no sube nota. No sube nota. Recupera y no sube nota test. Entonces se sacó un 2. Está desaprobado. Pero vamos a hacer el caso que el chico se sacó un 5 y desaprobado, este no me interesa. Recupera con un 4. En el recuperatorio le va mal y se saca un 3 o un 2. Entonces, acá ¿qué tiene que decir? Tiene que decir 5. Tiene que ser, la nota tiene que quedar en 5 y ahí tiene que estar en aprobado. Eso es verdad. O sea, si le va mal en el recuperatorio, no le cambio la condición de aprobado. Veamos esto. Perfecto. Sigo en verde, o sea que mis métodos y mi lógica y todo lo que hice para probar a ver si esto funcionaba bien, parece estar de acuerdo a lo que pensé. Ahora, ¿qué pasa con un valor incorrecto? Vamos a hacer otro test. No olviden la annotation. Test. Y vamos a hacer un public void. ¿Qué quería probar? Valor incorrecto test. Valor incorrecto test. Y lo vamos a hacer. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, por ejemplo, nota cualquiera. Nota cualquiera igual a new nota. Taca, taca. Y le paso un 11. No, acá adentro. Ahí está. Me lo acepta, qué sé yo. A ver, por ejemplo, ¿qué valor debería tener? ¿Cómo pruebo esto? Si le tenía un valor incorrecto. A ver, ¿lo pudo inicializar al objeto? Entonces podría, por ejemplo, hacer esta pregunta. Assert not null. Me la copio. Control C. Esto es lo que quiero hacer. Control V. Assert not null. Pero acá en vez de N1 es cualquiera. Cualquiera. Y a ver qué pasa acá. ¿Va a ser not null cualquiera? Sí, la inicializó. O sea, la inicializa. Inicializa el objeto. ¿Qué valor tiene? Un 11 tiene. A ver qué valor tiene. Entonces voy a hacer... A ver, ¿qué le dijimos que tenía que pasar? Vamos a ver la class nota. Vamos al explorador de paquetes. Acá está la nota. Acá tengo pestañas que hay. Esperen que voy a cerrar las pestañas. Para que quede nota nada más. Me vengo a nota. ¿Qué había hecho con nota? A ver, ¿qué pasaba si... El constructor, a ver. Nota in, o sea, seteo de valor inicial. Y si no, no hago nada. Parece que no hago nada. Y si no hago nada, el objeto se instanció. ¿Y qué valor tiene? ¿Qué valor tendrá? No sé qué valor tiene. A ver qué valor puede tener. ¿Cómo lo hago para saber con JUnit? El objeto no se instanció. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo probar? A ver qué valor tendrá el objeto que quise inicializar con un valor incorrecto. Entonces podría ser un assert equals
assert equals, y bueno, 11, cualquiera, punto obtener valor. ¿Será verdad esto? ¿Tendrá el 11? A ver si está mal hecho y tiene el 11. No, no tiene el 11. Valor incorrecto test. Acá, dice valor incorrecto test. Ya por lo menos sabe por dónde llegó. Valor incorrecto, este es el que falla. Y esto no tiene un 11. ¿Y qué tendrá? ¿Tendrá un 0? ¿Por qué un 0? ¿Qué sé yo? Voy a probar. Tiene un 0. ¿Por qué tiene un 0? ¿Qué pasó acá? Tiene un 0 y yo no me enteré. Lo estuve descubriendo así, haciendo medio malabares a ver qué había pasado. ¿Por qué tiene un 0? Porque la nota es un valor entero y los objetos se inicializan por defecto con el valor neutro del tipo de dato, que acá el elemento neutro es el 0. Por lo tanto, valor nota se inicializó con 0. Esto no se ejecutó. O sea, se ejecutó el set valor nota, pero set valor nota, si el valor no es correcto, no hace nada. El tema es que yo acá no me enteré que había un valor incorrecto. Entonces, ¿cómo hago para yo darme cuenta que estoy metiendo un valor incorrecto y que la prueba, y yo cómo pruebo, cuál es la manera correcta de probar cuando algo no está funcionando? ¿Qué es lo que debería hacer para yo enterarme de qué es lo que tiene que pasar? Así que veamos cómo hacemos esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ¿dónde es que pasó el asunto de la nota incorrecta? Yo entro un valor que no es correcto, y el que se encarga de setear el valor de la nota es el método setValorNota. Entonces vamos a darle a setValorNota, vamos a agregarle un poquito más de responsabilidad de su trabajo. El trabajo que le dimos era de chequear si el valor era correcto, y si era correcto lo asignaba a la nota. Y si no, aparentemente no está haciendo nada. Como no está haciendo nada, yo no me estoy dando cuenta. Y no darme cuenta de que algo no está ocurriendo es muy peligroso, porque yo quedo en manos de, qué sé yo, de darme cuenta. Esto es una clase muy sencilla, pero piensen, acá si me están ingresando un valor incorrecto, algo tiene que pasar. Entonces lo que hacemos es ver, vamos a ver qué hacemos si la nota no es correcta. Entonces tenemos un if, vamos a tener que agregar un else para ver qué hacemos si la nota no es correcta. Abrimos la llave, una sola, y lo que vamos a hacer es crear un error. Acá tengo el if, no tiene llave, le voy a poner la llave positivo también, y cerramos y acomodamos ahora esto así. Entonces, si no es correcta la nota, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lanzar un error. Voy a avisar que hay un error. ¿Cómo hago para avisar que hay un error? Voy a crear un error. Error, nota inválida. Es un error, es un new error. Error es un tipo de excepción. Las excepciones son fallas que pueden ocurrir en el sistema. Vamos a tener una clase especial para solamente tratar excepciones, para hablar de cómo se tratan excepciones. Por ahora simplemente vamos a crear un error y lo vamos a lanzar. Entonces, ¿cómo se crea? Se crea de esta manera, invocando al constructor de error, y se le pasa un mensaje. Entonces, nota inválida, acá le puedo poner acento, ingresada. Y ya está. Con esto cumplo, voy a achicar para que entre. Nota inválida ingresada. Con esto lo que hice fue construir el error. Simplemente. Y después lo que tengo que hacer es lanzar el error. O sea, throw se lanza así. Throw nota inválida. Nota inválida. Y lanzo el error. Entonces construyo un error y lo lanzo. ¿Qué significa que lo lanzo? Que estoy avisando que se ocurrió un error. Ese lanzamiento del error lo tiene que capturar alguien. Por ahora nosotros no tenemos a nadie que capture errores,
no estamos haciendo tratamiento de excepciones por ahora, ya lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pero ya acá ven que esto cambió ahora. Porque entonces yo, si el valor es correcto, lo asigno. Y si no, lanzo un aviso de error. Es como que estoy lanzando un aviso de error. ¿eh? Veamos, vamos a hacer un main para que vean qué es lo que ocurre acá. Esta es la class nota. Class nota, si estoy acá dentro de la class. Vamos a hacer un main para que vean. Y vamos a hacer, por ejemplo, una nota. Vamos a poner inválida. Igual a new nota. New nota con un 15. O con un 11 si quieren. Nada más. Bueno, esto no pasa nada. ¿Sí? Se va a construir. ¿Qué pasa si yo ejecuto este main? Si ejecuto este main, run Java application ahora, fíjense lo que pasa. Me dice, excepción, hubo una exception in thread main. Un error de tipo javalang, nota inválida ingresada. Este es el mensaje que yo le di al error. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, acá me da la pila de llamada a procedimientos. Entonces, en la línea 55 es donde se lanzó el error. Acá en this set valor nota con valor inicial es donde se hizo el llamado. Y por último, acá cuando quise construir en el main una nota con nota 11, me dijo que está mal. Y se aborta la ejecución del programa. O sea, está mal que yo cree notas con valores incorrectos. No está bien que el programa siga de largo. Acá lo que hay que hacer cuando veamos tratamiento de excepciones es tratar esta excepción, capturarla, hacer algo y seguir con la ejecución del programa. Por ahora simplemente suspendemos la ejecución. Entonces, gracias a que estamos lanzando el error aquí. Simplifiquemos un poquito esto, entonces pongámosle que si no es valor correcto de la nota, vamos a hacer esto. Entonces esto lo vamos a dar. Lo vamos a sacar de acá. Vamos a modificar un poco el código. Esto lo sacamos, lo dejamos acá afuera. Control B. Todo esto lo ponemos ahí. Fíjense, si no es correcto, lanzo la excepción. Ahí está. Si no es correcto, disvalor igual a nota. Porque esta llave falta cerrar. Ahí está. Corregimos ahí, ahí está. Entonces, si el valor no es correcto, le pongo un no adelante, estoy negando. Si no es correcto el valor de la nota, lanzo la excepción. Y si no entra el if porque el valor es correcto, entonces asigno el valor a la nota. Y quedó más cortito y más elegante el set valor nota. Y ahora sí lanzo la excepción. ¿Cómo pruebo esto en JUnit? Entonces vamos a nuestra nota test, a nuestro juego de test. Entonces, en vez de hacer esto en el valor incorrecto test, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar acá esperado igual a error.class. Esto es lo que espero obtener. Espero que el método lance una excepción. Entonces, esto lo quito y acá simplemente esto hará que se lance la excepción. Esto va a hacer que se lance, si esto lanza con un 11, lanza la excepción, esto está bien, está en verde. Efectivamente estamos en verde. Bueno, dimos una pequeña introducción de lo que es tratar un error y evitar que los errores ocurran y que yo no me dé cuenta. No puede pasar eso. Entonces acá con mi test, acá tiene una manera de tratar errores. Muy simple por ahora, simplemente lanzo un error. Cuando lanzo un error, el hecho de lanzar el error, acá en la class nota, cuando lanzo el error, la ejecución se aborta por completo y esto no se va a hacer nunca. Entonces simplemente lo que estoy haciendo acá es abortar la ejecución. Me doy cuenta que hubo una nota incorrecta ingresada y la ejecución se acabó. Bien, vamos a parar aquí por ahora. Bueno, volvimos a la presentación, les doy las gracias por su atención, espero que hayan aprovechado todo lo que charlamos, practíquenlo, traten de hacerlo, en el propio video tiene la consigna
Así que traten de replicar todo esto que hice y sobre todo las pruebas. Las pruebas y esto último que fue un agregado, un extra, que es el tratamiento del error cuando la nota es inválida. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y tratar los errores en la medida de que ocurran. Ya les digo, fue un anticipo de lo que viene después, que va a ser tratamiento de excepciones. Pero valió la pena para que vean que cómo le di responsabilidad al setter o al set de ocuparse de que la nota no sea incorrecta. Primero le dejamos que haga cualquier cosa y después le fuimos dando más y más trabajo. Así que bueno, los despido, nos vemos prontito y a practicar.